Pues, Mateo.
Bien, buenos días con todos. Vamos a continuar en el tema, ¿no es cierto?, de funciones vectoriales. La clase anterior, si no estoy mal, ¿no es cierto?, habíamos ya analizado cómo graficarlas, ¿no es cierto? Una función vectorial que también la llamábamos, ¿no es cierto?, función posición o vector posición. Sí, vimos límites. Y me parece que hoy íbamos a iniciar, ¿no es cierto?, la parte de derivación, ¿sí? Bien, empecemos entonces con la parte de derivación e integración de funciones vectoriales. Bien, nosotros tenemos, sí, bueno, realmente ustedes conocen, ¿no es cierto?, que la definición de derivada para una función, simplemente, ¿no es cierto?, para una función f de x, era simplemente el límite de h tendiendo a 0, ¿sí?, de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el de t, el cual está compuesto por f de t, ¿no es cierto?, el g de t y el h de t. Ahora bien, entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos, ¿no es cierto?, o vamos a aplicar la definición de la derivada, lo que sucede es que vamos nosotros a tener entonces el límite de h tendiendo a 0 de que del mismo vector r de t más h, ¿no es cierto?, menos el r de t, ¿sí? Entonces, gráficamente, esto de aquí, o un significado geométrico de esta definición, sería la siguiente. Por ejemplo, tenemos nosotros, ¿no es cierto?, ya en el espacio, y nos quedaría, por ejemplo, algo como esto, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos nosotros una curva de esta forma. Ahora bien, nos dice, entonces, un R de T menos un R de T más H menos un R de T. Entonces, por ejemplo, digamos que este sea el punto de análisis. Y por lo tanto, este punto está representado mediante nuestro vector R de T. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de R de T más H, eso quiere decir que estamos tomando este de acá, ¿sí? Por lo tanto, si se dan cuenta, este es el vector R de T más H, es decir, cuando nosotros hablamos de R de T menos R de T, perdón, R de T más H menos R de T, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este de aquí. Esta secante que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, este que sea un punto Q, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos nosotros teniendo, a la final sería un vector secante a la curva que tenemos aquí, ¿sí? Y esto está representado por esto de aquí. Recuerden, esto más esto me da esto de aquí. Entonces, esto menos esto me da este de aquí. Entonces, este de aquí que nosotros tenemos es R de T más H menos R de T, ¿no es cierto? Simplemente. Ahora bien, ¿yo cómo puedo manipular un vector? ¿Cómo podría yo manipular un vector? Mediante una variación, ¿no es cierto?, de su magnitud. ¿Cómo le puedo manipular esa variación de la magnitud a un vector? ¿Cómo podría? Multiplicándole por un escalar. Con un escalar, exactamente. El escalar yo lo puedo manipular, es decir, con
con valor escalar, yo puedo decir, bueno, si multiplico por 0,1, pues lo hago más pequeño al vector. Si multiplico por 1, bueno, me quedo con el mismo valor. Si multiplico por 2, le hago más grande al vector. Entonces, ¿cómo lo estoy manejando o manipulando al vector? Mediante un escalar. Es decir, si nosotros le multiplicamos por 1 sobre h, le vamos a poder manipular a este vector en realidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Si h es mayor a 0, por supuesto, entonces, si nosotros aplicamos el límite, ¿no es cierto?, de h tendiendo, no es igual a 0, tendiendo a 0, ¿qué es lo que va a suceder? En algún momento, ¿no es cierto?, el q, o más bien dicho, este q va a estar por acá, va a estar por acá, y nuestras rectas secantes, o nuestro vector secante viene en este sentido, se acerca el Q, se acerca bastante a P, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Justamente, ¿se acuerdan? En cálculo una variable habíamos visto, conforme yo me acerque más y más al vector, más y más al punto de análisis, ¿no es cierto? Prácticamente en una curva le estamos yendo a ver una recta, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es justamente lo que nosotros vamos a tener, esto de aquí, este vector, ¿sí? Vamos a tener un vector, y este vector se le denomina, es la derivada, por supuesto, y se le denomina vector tangente, ¿sí? Es decir, conforme h tiende a 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, simplemente a la derivada del vector posición, lo que nosotros obtenemos es un vector tangente a la curva, ¿sí? Ahora, en determinados casos, no nos interesa tanto la magnitud, sino o nos interesa más bien su dirección, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo podríamos determinar eso de ahí? Básicamente, tendríamos nosotros a un vector unitario, a un vector tangente unitario, ¿sí? Y este vector tangente unitario, este de aquí, que se lo denomina con la T mayúscula, es simplemente la derivada del vector posición sobre el módulo de la derivada del vector posición. Es decir, el vector tangente sobre el módulo del vector tangente, ¿sí? Eso es el vector tangente unitario. Este simplemente me da una dirección, más no una magnitud, porque la magnitud es 1. No existe una variación de magnitud, ¿de acuerdo? Por eso es unitario. ¿Por qué? Porque su magnitud es 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a derivar, entonces, hacer el proceso de derivación hacia el vector unitario, perdón, hacia el vector tangente, o al vector posición, para hablar con claridad, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, si nosotros tenemos el vector posición, para poder obtener el vector tangente, simplemente derivamos cada uno de sus componentes. Y de esa manera, nosotros ya tenemos el vector tangente, ¿sí? ¿Por qué podemos nosotros hacer esto? Miren, simplemente, si nosotros tomamos en cuenta que dijimos el límite de, a ver, aquí estoy utilizando h, ¿sí ven? Voy a utilizar delta t, ¿sí? Tendiendo a 0 en vez de h. Y tenemos nosotros el r de t más delta t menos el r de t, ¿sí? Sobre delta t, ¿de acuerdo? Ahora bien, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros reemplazamos este vector, lo que nos va a quedar simplemente es un límite de delta t tendiendo a 0, pongámoslo acá afuera, el delta t, y lo que nos va a quedar dentro, ¿no es cierto? Sería los vectores, el f de t, obviamente aquí sería
¿no es cierto? Si ya no es solamente t, sino es t más delta t, aquí tendríamos f de t más delta t, ¿no es cierto? Coma g de t más delta t y coma h de t más delta t. ¿De acuerdo? Esto es un vector. El otro sería menos el otro vector. El otro vector simplemente es f de t, g de t, h de t. ¿De acuerdo? Como verán, entonces, nosotros tenemos simplemente que analizar o sumar, ¿no es cierto?, o realizar la operación de la resta de los dos vectores, y nos quedaría el límite de delta t tendiendo a 0, 1 sobre delta t, y miren, tenemos nosotros f de t más delta t, ¿no es cierto?, menos f de t, tenemos el otro, g de t más delta t, menos g de t, eso es una dirección y h de t más delta t, menos h de t. ¿Sí ven? Entonces nosotros ya tenemos aquí el vector. Ahora bien, nosotros, ¿no es cierto?, podemos, si queremos aplicar el límite a un vector, ¿no es cierto?, el límite podemos aplicarle a cada uno de sus componentes. Entonces, el límite de delta t tendiendo a 0 de f de t más delta t menos f de t sobre delta t, esto en la dirección de y, más el límite de delta t tendiendo a 0 de g de t más delta t menos g de t sobre delta t, esto es en j, y más el límite de delta t tendiendo a 0 de h de t más delta t menos h de t, ¿no es cierto?, sobre delta t. Y miren, esto es la derivada de f de t, esto es la derivada de g de t, y esto es la derivada de h de t. Entonces, la derivada de una función o de un vector posición es simplemente la derivada de cada uno de sus componentes. Si ustedes quieren hacer una segunda derivada, de igual manera lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes hacen la derivada, ¿qué es lo que les va a dar? Les sigue dando un vector, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si quiero hacer la segunda derivada, ¿sí?, o derivar nuevamente a este vector, lo que se hace simplemente es, otra vez, derivar cada uno de sus componentes. Porque recuerden, ustedes al derivar una función encuentran una nueva función. De igual manera aquí, al derivar una función posición o un vector posición, están encontrando otro vector, y ese es el vector llamado vector tangente. Y al momento de que ustedes quieren derivar nuevamente a ese vector tangente, ¿no es cierto?, lo pueden realizar de la misma manera y se estarán encontrando un nuevo vector. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Veamos este ejercicio. Nos dice: calcule la derivada de la función vectorial y el vector tangente unitario en el plano donde t es igual a 0. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Derivar cada uno de sus componentes. Entonces, para nosotros sería el r' de t, ¿no es cierto?, sería igual a la derivada de este componente. La derivada nos quedaría, ¿no es cierto? Obviamente tenemos t aquí, coseno de 3t. Entonces tenemos, vamos a ponerlo, no sé, si quieren ponerlo en vector o pueden ponerlo con el i, j y k, ¿no es cierto? De las dos notaciones, da lo mismo. Entonces, podríamos, ¿no es cierto? Tenemos nosotros a coseno de 3t menos 3at seno de 3t.
Esto sería en I. Más, tendríamos acá, esto de aquí sería B, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría 3B, ¿sí? Seno al cuadrado de T, coseno de T, nada más. Esto es en J, y más, aquí tenemos el C. Pero miren, nosotros el momento de derivar, nos va a salir un signo negativo, ¿no es cierto? Porque la derivada interna, la derivada del coseno nos va a dar menos seno. Entonces, nos quedaría menos 3C coseno al cuadrado de T seno de T. Esto en la dirección de K. Ahora nos dice el vector tangente unitario, ¿sí? Pero nos dice en un punto en específico, nos dice en T igual a 0. Entonces ya podemos directamente nosotros, por ejemplo, determinar ese valor, ¿no es cierto? Hablando de que podemos decir R' de 0 en T igual a 0 y nos quedaría, en este caso coseno de 0 nos da 1, seno de 0, 0, seno de 0, 0, seno de 0, 0. Listo. Entonces lo único que nos va a quedar es A en I, los demás más 0 en J y más 0 en K. ¿No es cierto? Entonces, a la final, simplemente ha sido A en I. Ahora, el vector tangente unitario, evaluado en 0, ¿no es cierto? Sería A en I. ¿Por qué? Porque era, recuerde, R' de T sobre el módulo de R' de T. Entonces, el módulo de R' en el punto 0 simplemente sería el A al cuadrado y la raíz, ¿no es cierto? Obviamente, entonces nos va a quedar simplemente sobre el A. Como recuerden, es un valor constante, no es variable. Esto de aquí es una constante. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a la final, simplemente a la dirección en I. ¿Sí? Y por lo tanto, esta sería la solución del vector tangente unitario y del vector de la función, la derivada de la función vectorial sería esto evaluado en 0, o más bien esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Miren, tenemos otro. En el caso de R de t, tenemos nosotros 1 más coseno de t en i, más 2 más seno de t en j. Se pide determinar R' de t y graficar el vector posición, ¿no es cierto? Cuando hablamos de R de pi sextos y el vector tangente en R de pi sextos. ¿Sí? Esto es lo que nos está pidiendo. Entonces, vamos a determinar, ¿sí? Primero, el vector tangente. Es decir, vamos a derivarlo al vector posición y tendríamos, en este caso, miren, esto es 0, esto sería menos seno de t, y tendríamos en la dirección y, esto es 0, y esto sería más el coseno de t en la dirección j. Como ustedes dan cuenta, tenemos solamente i y j. Eso quiere decir que nuestra gráfica se encuentra en un plano XY, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, ustedes conocen esto de aquí. X es igual a 1 más coseno de t, y es igual a 2 más seno de t. La gráfica
de esto, ¿qué es? Una circunferencia desplazada. Correcto, una circunferencia desplazada. Listo, entonces. Tenemos entonces aquí, simplemente el desplazamiento dice, X una unidad, Y es 2 unidades. X una unidad, Y 2 unidades. Estamos diciendo esto de aquí, ¿no es cierto? Ahora, el radio de esta circunferencia, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el radio de la circunferencia? 1. 1. Entonces, miren, tenemos nosotros fácilmente ya la circunferencia. ¿Sí? Nuestra circunferencia que nos está dando este vector posición. Ahora, obviamente, el sentido es este, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y es importante el sentido, ¿por qué? Veamos nosotros, justamente nos dice en pi sextos. Veamos. Evaluemos el R en pi sextos. ¿Sí? Si nosotros evaluamos en pi sextos, tendríamos un 1, ¿no es cierto? Más, tenemos pi sextos, nos da raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Este es 2, y es en pi sextos, es un medio. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos nosotros 2 más raíz de 3 sobre 2, y el otro nos daría 5 medios. Estamos hablando de, a ver, si se dan cuenta, sí, aquí estamos hablando de 2.5, aquí estamos 2, más o menos 2.5 aquí. Ahora, tenemos que ver si es menor a 1 o es mayor a 1. Es 1.7 más o menos el raíz de 3 más 2 es mayor a 1, porque si divido para 2, ¿no es cierto?, es mayor a 1, es decir, el punto está por aquí. Este es el punto, y básicamente nuestro vector, voy a ponerlo con otro color, este de aquí sería este de aquí. Y este sería nuestro R en pi sextos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué les decía que es importante la dirección? Miren, el R de t, el R de t, el R' de t, ¿no es cierto? Vamos a evaluarla en pi sextos. Si evaluamos en pi sextos, nos va a quedar, ¿no es cierto?, menos un medio, esto es en i, y más, ¿no es cierto?, la raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Esto es en j. ¿De acuerdo? Entonces, el vector tangente, ¿dónde va a iniciar? Va a iniciar aquí. ¿Sí? Voy a ponerlo con otro color. E inicia aquí y nos dice, miren, ¿hacia dónde va? Tenemos nosotros en I negativo, en J positivo. Si nosotros hacemos para acá, miren las componentes. En J negativo, en I positivo, que está lo opuesto a esto. Entonces, este no ha sido. Ha sido este. ¿Por qué? Miren sus componentes. En I negativo, en J positivo. Este de aquí es R' de pi sextos. Y si se dan cuenta, es como que ustedes hicieran lo siguiente. Ustedes están parados aquí.
toman una cuerda y comienzan a moverle o dar la vuelta a la cuerda, así con digamos, una piedra del otro lado, y comienzan a darle la vuelta a ustedes en el aire. ¿Sí? Comienzan a dar las vueltas, las vueltas, las vueltas, y un momento específico, que es pi sextos, ustedes sueltan. ¿Hacia dónde va a ir la piedra? No va a ir, si estaba en este sentido, no va a ir para allá, va a ir hacia allá. Y sale disparado hacia allá, cuando ustedes suelten. ¿No es cierto? Entonces, miren que ha sido importante el sentido que nos den acá. ¿Para qué? Para fácilmente, para no estar analizando lo que les acabo de indicar, sino ya directamente decir, bueno, se va para allá. Y lo único que nos va a servir esto de aquí es para poder dibujar la longitud real del vector, nada más. ¿De acuerdo? Bien. Bien, nos dice, determinen las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva, ¿sí? De ecuaciones paramétricas dada en el punto especificado. ¿Qué nos da? Nos da un X, Y, Z y nos da el punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El vector posición sería T coseno de T, ¿no es cierto? T y T seno de T. ¿De acuerdo? Entonces, primera situación que es importante. Está diciendo el punto específico. Es decir, aquí lo que les está diciendo es, en X es igual a menos pi. En Y es igual a pi. Z es igual a 0. Pero entonces, ¿se acuerdan que les había dicho yo la clase anterior? Que para un punto, el valor de t deberá ser el mismo en X, en Y y en Z. Entonces, ¿cuál está más sencillo de coger? Bueno, cojo este de aquí y digo, bueno, Y es igual a t y Y es igual a pi. Entonces, igual. Entonces, t es igual a pi. Y hace el valor de t, ¿no es cierto?, para que me dé este punto. Veamos si eso es real, si es verdad, eso de ahí. Tomamos el pi y vamos acá. Y digo, bueno, coseno de pi, ¿no es cierto? Me da negativo, menos 1. Menos 1 por pi, me queda menos pi. Correcto. Vamos al otro. Nos dice, seno de pi es 0, por pi es 0. Correcto. Entonces, sí cumple. Y eso siempre lo tendrán que ustedes verificar, porque hay algunos puntos o algunas veces que ustedes despejan y hay un punto que no está dentro de esa curva dada. ¿De acuerdo? Entonces, deberán verificar lo que ustedes han obtenido. Y entonces, ya tenemos que, ¿cuál es el valor de t? Ahora, como nos dice que determinemos las ecuaciones paramétricas, ¿no es cierto? A ver, la recta tangente a la curva de ecuaciones paramétricas dadas, ¿listo? Entonces nos dice que encontremos la recta tangente, ¿sí? Entonces, si queremos la recta tangente, simplemente el punto ya lo tenemos. Ahora, lo que nos interesa es la dirección. Y por lo tanto, simplemente nos quedaría R', ¿no es cierto? Dt es igual. Si derivamos, nos va a quedar la derivada, nos va a quedar, ¿no es cierto?, el coseno de t menos el t seno de t. Esto es aquí. ¿De acuerdo? Este de acá nos quedaría 1, sería j, ¿no es cierto? Y acá nos quedaría seno de t más t coseno de t. Y esto es en k. ¿Sí? Entonces, evaluamos en pi y lo que nos quedaría, ¿no es cierto?, sería, a ver,
tendríamos nosotros aquí, coseno de pi nos da menos 1. Miren, seno de pi, 0, nos quedaría 1. Y acá, seno de pi, 0, nos quedaría pi y menos pi, ¿no es cierto? Este sería entonces el vector dirección para la recta tangente. El punto es este. Miren para qué nos sirvió entonces el T. Para esto. Entonces, las ecuaciones paramétricas de una recta tangente, de una recta, aquí era igual a x sub 0, ¿no es cierto? Más AT, y era y sub 0 más bt, y z era igual a z sub 0 más ct. Entonces, tenemos nosotros x es igual a menos pi, ¿no es cierto? Menos t, y es igual a pi más t, y z es igual a ver, 0, ¿no es cierto? Entonces, menos pi, t. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta tangente. ¿Listo? ¿Se le ven? Entonces, miren, ¿por qué? ¿Cuál fue realmente la idea cuando al inicio del ciclo, ¿no es cierto? Les decía, va a existir una prueba, o se llama prueba 2, unidad 2 y 3, porque tienen mucho en común. ¿Sí? Listo. Bien, tenemos algunas reglas de derivación. Miren, tenemos nosotros que, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tenemos dos funciones vectoriales, en este caso U y B, en vez de simplemente poner el R, ¿no es cierto? Para tener dos funciones vectoriales, pongamos U y B, ¿sí? Y también tenemos la constante, este es un escalar, ¿de acuerdo? ¿Sí? También tenemos funciones escalares, ¿sí? Es decir, funciones de valores reales. Ahora, teniendo en cuenta las cuatro situaciones de aquí, los dos vectores, el escalar como constante y la otra función que es de valores reales o una función escalar, tenemos lo siguiente. Si nosotros sumamos dos vectores, ¿sí? Dos vectores y queremos derivarlo, simplemente es la derivada de cada uno de esos vectores. Sencillo, ¿no es cierto? Si queremos, por ejemplo, tenemos un escalar, perdón, tenemos nosotros un escalar multiplicado, ¿no es cierto?, a un vector. Entonces, ustedes recordarán, si tengo una constante, la constante la podemos, obviamente, ¿no es cierto?, en límites, las propiedades de los límites nos ayuda o nos indica que podemos sacar factor común a la constante y dejarla fuera del límite. Entonces, obviamente, será simplemente la derivada de la derivada del vector multiplicado por esa constante. Ahora, si es una función escalar multiplicado por una función vectorial, sí, simplemente lo que sucede es que vamos a tener nosotros la derivada de esta función escalar multiplicado por este vector más la derivada de este vector multiplicado por esta función escalar. ¿Sí? Regla del producto. Ahora, si tenemos un producto punto, el producto punto sería entonces la derivada de este vector, producto punto, la derivada, producto punto, este vector de aquí, el B, más la derivada de este vector, producto punto, este vector. ¿Sí? Ahora el orden en un producto punto no hay ningún problema, no afecta, recordarán, entonces no pasa nada. El orden que ustedes lo pongan, no hay ningún problema. Vamos, por ejemplo, a este de acá. Este de aquí tenemos nosotros el recuerden, esto no es un producto cruz. Entonces, eso sí es importante por el signo, ¿no es cierto? Entonces, el orden sí interesa. Pero lo que es la derivación es simplemente la derivada de este producto cruz, ¿sí? Más
la derivada, o más bien dicho, el vector U multiplicado o producto cruz, la derivada del vector B. ¿Sí? Entonces, es este orden, específicamente. Obviamente, les digo, si me tengan en cuenta por el signo. ¿De acuerdo? Y tenemos otro, que es simplemente, ¿no es cierto?, una función composición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de una función composición? Tenemos un vector y tenemos la evaluación de ese vector, ¿no es cierto?, con una función escalar. Es decir, simplemente sería la derivada, ¿no es cierto?, del vector, es decir, la función externa, ¿no es cierto?, evaluado en la función interna, que estoy aquí, multiplicado por la derivada de la función interna, que sería la escalar. Y eso es simplemente la regla de la cadena. Miren, se aplica lo mismo, básicamente. ¿De acuerdo? A ver. Tenemos entonces simplemente bueno, estas son las reglas de derivación. Vamos de una vez a integrales, ¿sí? A ver, en las integrales, simplemente ustedes conocen o saben, ¿no es cierto?, que cuando hablábamos de integrales, era básicamente un mero simbolismo a la antiderivada, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos entonces de antiderivada, ¿qué es lo que nos decía o qué es lo que se analizaba? Se decía que era el proceso opuesto a la derivación, ¿sí? Y por lo tanto, al hacer el proceso opuesto, lo que sucedía es que dos funciones, ¿no es cierto?, que tengan la misma derivada, se diferenciaban por una constante. Es decir, al hacer la antiderivada, ¿no es cierto?, era necesario al final sumarle una constante arbitraria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si nosotros teníamos a la final, si nosotros tenemos, a ver, ¿se acuerdan? A la minúscula decíamos, ¿no es cierto?, la función dada, y una mayúscula era la función, la antiderivada, el resultado de hacer la antiderivada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que la integral indefinida de esta función vectorial R con respecto a la variable t, ¿sí?, es el conjunto de todas las antiderivadas de esta de aquí, de R. Y por lo tanto tendríamos, cuando hablamos de conjunto, sería la integral de R de t, ¿sí? Y entonces, esto era igual simplemente a la antiderivada o la solución, ¿no es cierto?, de esto de aquí, que sería R de t mayúscula más una constante arbitraria, que básicamente, ¿no es cierto?, sería, a ver, simplemente sería una familia de curvas que nos dan aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos la integral del coseno de t en la dirección y más j menos 2t en la dirección de k, esto es el r de t, ¿sí? Entonces, no se confundirán, simplemente estoy haciendo como la antiderivada, ¿sí? Obviamente, vamos a decir, si para que no haya confusión, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Suele pasar que se confunden cuando hago esto y dicen, pero esto de acá era un R', sí, esto es un R'. Entonces, lo que obtienen acá, al tener un R' aquí, lo que obtienen acá es un R, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que no haya una confusión, simplemente les cambio esto. Entonces, si nosotros hacemos la antiderivación o la integral en este caso, ¿no es cierto?, porque estamos con el símbolo de integral,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si cuando nosotros derivábamos una función vectorial, ¿sí? O vector, cuando derivábamos un vector, posición, ¿qué es lo que hacíamos? Derivar cada uno de sus componentes del vector. Entonces, si es un proceso opuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Básicamente, si nosotros derivamos esos componentes, ahora las tenemos que integrar a las componentes. Entonces, vamos a integrar cada uno de los componentes del vector. Es decir, vamos a quedarnos con la integral del coseno de t, ¿sí? Esto en i más la integral de dt en j y menos la integral de 2t dt en k. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, nos quedaría seno de t más una constante arbitraria, y esto es en i, más t, ¿no es cierto?, más C2 en J y menos T, a ver, sería al cuadrado, ¿no es cierto?, se nos simplifica, más C3, esto en K. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos está quedando es seno de T en I más T en J y menos T al cuadrado en K. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Miren que tenemos un C1 en I, más C2 en J y menos C3 en K. Esto solamente es C, la constante arbitraria. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo de las condiciones que nos den, las condiciones de contorno que nos den, ¿sí? Lo que va a suceder es que ustedes obtendrán el valor, dependiendo de la condición, van a tener la dirección, ¿sí? Es decir, esta constante se sabrá en su momento si es en dirección I, en J, en K, en I y J, en I y K o en las tres, siempre y cuando nos den una condición inicial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces simplemente deberán poner más C. Y esta sería entonces la integral. ¿De acuerdo? Tenemos también lo que es la integral definida. En este caso ya nos olvidamos de la, ¿no es cierto?, de la constante arbitraria, y lo que nos queda simplemente al decir nosotros, queremos la integral de un vector, entonces va a ser la integral desde A hasta B, ¿no es cierto? Es decir, este A hasta B, ¿qué es? Los valores de t. ¿De acuerdo? Entonces, el intervalo, digamos, el intervalo de t. Entonces podemos nosotros realizar de igual manera la integración definida de cada uno de sus componentes, en f, en g y en h. Como se darán cuenta entonces, si hacemos este de aquí, ¿qué es? Nos va a dar una f de b menos f de a. Esto de aquí, el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué pasa acá también? Vamos a tener una g de b menos g de a. Lo mismo, h de b menos h de a. Lo cual, si nosotros generalizamos esto de aquí, si se dan cuenta, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pónganlo en vector, ¿no es cierto? Y como se darán cuenta, al separarlo, ¿qué es lo que tenemos? F, B, G, B
HB menos, y tendrían los otros, F, A, G, A, ya no me alcanzo el espacio, y H, A. Lo cual es simplemente, ¿no es cierto?, la evaluación de el R de T. R de B menos R de A. ¿Sí? Y entonces, hablamos de que este R mayúscula es simplemente, como les había dicho antes, la antiderivada de este R. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice integrar, ¿no es cierto?, el siguiente vector en el intervalo de 0 a pi medio. ¿Sí? Por favor, ayúdenme con el valor de esto de aquí. Bien, ¿cuánto les dio? Señor Berezueta Marcel, ¿cuánto le dio? Señor González, Félix.
Todavía no la acabo, ingeniero. ¿Perdón? ¿No termina? Ok. No, todavía no. Les voy a pedir un momentito que inicien sus cámaras todos. Un momentito, ¿ya? Solo un momento. Bien. Señor Arizaga, tal vez fue a desayunar. El señor Marcel también fue a desayunar. Kevin Campoverde. No hay respuesta de ninguno de los tres. Inge, yo estoy aquí, estoy tratando de prender mi cámara, pero está medio trabándose mi comp. Listo, pero Sí, sí, responda nomás. discúlpeme, Inge. Y el señor Arizaga. No hay respuesta. Señor Marcel, Sí, ingeniero. recién regresó por el baño. Sí, ingeniero, me fui acá al baño. Bueno, si ven, luego dicen, luego saben decir, pero eso no dio. ¿No es cierto? Y total, no es que no haya dado, es que se han ido al baño, se han ido a tomar café, ¿sí? Bueno, ya me imaginaba. Gracias a todos. Apaguen nomás sus cámaras. Bien, ¿cuánto nos dio? Verán que no es complicado. Este de aquí, con cambio de variable rápidamente, ya se tiene, ¿no es cierto? Es al cubo, se simplifica con este cubo y ya tienen seno al cubo de t, evaluado entre 0 y pi medios. Esto es en i. Más, este de acá, igual, cambio de variable, signo negativo al cubo, y les queda menos aquí, y tienen coseno al cubo de t, 0, pi medios. Acá, ¿qué es lo que tienen? Lo mismo, cambio de variable, seno, y les queda más seno al cuadrado de t entre 0 y pi medios. ¿Sí? Entonces, esto es en k, esto es en j, ¿y qué es lo que sucede? 0, seno de 0, 0, ¿sí? Coseno de pi medios de 0, seno de 0 es 0, entonces, seno de pi medios me da 1 en i, coseno de 0 me da 1, ¿no es cierto? Y tenemos menos con menos más, entonces más me da 1 en j, y tenemos acá más 1 en k. ¿Sí ven? No estaba complicado, no estaba demorado. ¿Sí? Listo. Bien. Veamos ahora, esto de aquí nos dice funciones vectoriales de magnitud constante. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, analizaran, ¿sí? Disculpe, ¿podría regresar un ratito para
Para comprar la respuesta, por favor. Ya listo, ingeniero, gracias. A ver, si por ejemplo, imagínense que ustedes le dibujan en un balón de fútbol o en un balón, en cualquier balón. Le dibujan una línea, ¿sí? Si ustedes le dibujan una línea y ustedes se imaginan el centro de ese balón, ¿sí? Que es básicamente el centro de coordenadas que nosotros tenemos, ¿sí? El origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos, digamos que en lo que ustedes han dibujado en ese balón, ¿sí? Digamos que una partícula sigue o se mueve sobre esa línea en ese balón, ¿sí? Una partícula se va moviendo. Y esa partícula, ¿sí? Tiene como ecuación de posición o vector de posición el r de t, ¿sí? El r de t. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí me lograron seguir. Sí, ingeniero. Tal vez déjenme ver si podría ayudarme de otra manera para que lo vean. Ya. Digamos que nosotros tenemos esto, ¿sí? La esfera. ¿De acuerdo? Como verán, aquí tenemos el centro, justamente. El centro, ¿no es cierto? Es el origen, el centro de la esfera. Digamos que nosotros le dibujamos una línea, digámoslo así, sobre la esfera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si dibujamos nosotros una línea sobre la esfera, los vectores R son todos estos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Disculpen un momentito, ¿sí? Disculpe. Sigamos. A ver, entonces, como les decía, en la esfera, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La función vectorial está de aquí, el R, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, la función vectorial, si se dan cuenta, la función vectorial, ¿qué nomás tiene? Una magnitud y una dirección. ¿De acuerdo? ¿Sí? En una esfera,
Por ejemplo, esa era una esfera de radio 2, ¿sí? En una esfera de radio 2, ¿cuál es la magnitud, ¿sí?, del vector que está dibujado en esa esfera? La magnitud es esto, miren. Esta es la dirección y la magnitud es desde este punto hasta este punto. Distancia, si quieren ver. Si es una esfera de radio 2 y la curva está dibujada sobre esa esfera, ¿sí? ¿Cuánto es la magnitud de este de aquí? Es de magnitud 2, ¿sí? ¿Va a cambiar en algún momento esa magnitud? Nunca va a cambiar. Si está sobre la esfera, no va a cambiar, ¿sí? Entonces, eso solo es como un ejemplo, pero para todo, ¿sí?, para todo vector que tenga magnitud constante, en este caso es sobre una esfera, pero todo vector que tenga magnitud constante, ¿sí?, entonces el R' de t, que es tangente, ¿no es cierto?, a la trayectoria del movimiento, ¿no es cierto?, es siempre perpendicular a R. Si R tiene magnitud constante, entonces R' siempre es perpendicular a R. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, hablamos nosotros de que se da este caso, este siempre es el caso para funciones vectoriales derivables de magnitud constante. El vector y su primera derivada son ortogonales, si lo quieren ver así. ¿De acuerdo? Lo vamos a demostrar. Por ejemplo, nosotros tenemos que la magnitud, ¿sí?, de R de t es C. Estamos hablando de que es constante, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a demostrar es que R de t es perpendicular a R' de t. Ahora, ¿cómo podemos nosotros analizar esto de aquí? Esto, simplemente, esta partecita de aquí, ¿sí? Si ustedes hacen, miren, es un módulo. ¿Qué es lo que podríamos nosotros hacer? Un producto punto. Esto de aquí nos da un escalar. Entonces, si nosotros hacemos un producto punto, nos da un escalar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Esto de aquí es igual a ¿qué? A R de t, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a esto. Miren, esto es un escalar, simplemente. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que va a ser c al cuadrado. Si nosotros derivamos esto de aquí, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Obviamente, si nosotros derivamos esto, recuerden que está igualado a ¿qué? Una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de este es R' de t, producto punto R de t, más la derivada de este sería, entonces tenemos R de t punto R' de t. ¿De acuerdo? Sí, todos estos son vectores. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿se acuerdan que les dije? Un producto punto no es problema su posición. Entonces, este es igual a este. Por lo tanto, ¿qué nos queda? 2R' de t, producto punto R de t. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Por lo tanto, R' de t punto R de t es igual a 0. Un producto punto de dos vectores que sea igual a 0, ¿qué me indica?
Que son perpendiculares. Que son perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queda demostrado que si un vector tiene magnitud constante, entonces su derivada, ¿sí? La derivada de ese vector es ortogonal al vector inicial. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé qué pasó, yo creo que les hizo bastante daño haber perdido ayer la selección, que no, ya no quieren hablar ya. Bien. Veamos ahora la longitud de arco. Ustedes recordarán, en ecuaciones paramétricas ya vimos cómo determinar la longitud de arco. Entonces, si nosotros hablamos de que R de t, ¿no es cierto?, es X de t, o pongamos F de t y G de t, siendo las ecuaciones paramétricas X es igual a F de t y E es igual a G de t, ¿no es cierto?, para estas ecuaciones paramétricas, desde 0 menor o igual, o desde A menor o igual a T menor o igual a B, ¿no es cierto?, la ecuación de la longitud de arco era simplemente, y se demostró, ¿no es cierto?, de forma general, era simplemente esto. Pero esta ecuación paramétrica, ¿no es cierto?, la podemos dejar, ¿no es cierto?, como una función o como un vector posición. Entonces, para este vector posición, sigue siendo la ecuación para la longitud de arco esta de aquí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente lo que vamos a hacer es incrementar e irnos ya no en el plano, no trabajar en el plano, sino en el espacio. Y por lo tanto, incrementamos esto. Esto ya les había explicado cuando vimos en 3 dimensiones, ¿se acuerdan? Un sistema tridimensional. Esto es como obtener una distancia. Por lo tanto, en un sistema tridimensional, ¿qué es lo que les indiqué? La distancia era simplemente estos dos. Y si había en 3 dimensiones, solamente se incrementaba en la otra dirección también. Y por lo tanto, la longitud de arco en el espacio simplemente es la derivada con respecto de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado más la derivada de z con respecto a t al cuadrado. Es decir, las derivadas de sus, o más bien dicho, en este caso, miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La componente en I, la componente en J y la componente en K. Cada una de ellas al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si les sacan a limpio, ¿qué es lo que ustedes tienen? R de t, digamos que ha sido X de t en I más Y de t en J y más Z de t en K. Entonces, si yo derivo, ¿qué es lo que me queda? Dx a dt en I más dy a dt en J y más dz a dt en K. Ah, miren entonces, este está elevado al cuadrado, este está elevado al cuadrado, este está elevado al cuadrado. Entonces, sus componentes están elevados al cuadrado. Y saco la raíz. ¿Sí? Entonces, si saco la raíz, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que básicamente estoy teniendo en este momento? Básicamente, esto de aquí, entonces, lo podemos simplemente escribir como que la longitud es igual a la integral desde A hasta B del módulo del vector tangente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, se pide determinar la longitud de la curva. Nos da desde el punto 0, 0, 1 hasta la raíz de 2, 0. Lo primero que deben determinar, ¿qué es? El vector tangente. Bueno, podemos determinar el vector tangente primero. Listo. Derivemos. Entonces, esto de aquí, ¿sí?
Miren que solo está así, hasta ahí nada más, ¿sí? Entonces, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, al derivar, simplemente nos queda la raíz de 2. Esto es en la dirección de y. Tenemos también la raíz de 2 en la dirección de j, ¿sí? Y tenemos, perdón, tenemos entonces, si derivamos, tendríamos menos 2t en la dirección de k, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos nosotros esto de aquí, que podemos sacar su módulo, es decir, obtener el módulo, ¿no es cierto? Sería la raíz de este al cuadrado y este al cuadrado. Es decir, nos va a dar 2 más 2 más, a ver, cuadrado sería 4t al cuadrado. ¿Sí? Esto con respecto, bueno, todavía no estamos en la integral, en realidad. A ver, ahora, la longitud entonces, ¿qué sería? La integral de la raíz de 4 más 4t al cuadrado. De t, ¿no es cierto? Listo, entonces, esto de aquí me dicen de dónde a dónde debemos integrar. Miren, este punto se obtuvo con un valor de t evaluado aquí. Este punto se obtuvo con un valor de t evaluado aquí. Entonces, para yo saber cuál es el valor de t, lo que hago es simplemente, tomo esto y digo, bueno, cualquiera de ellos. Y si tomo este de aquí, nos dice, x es igual a raíz de 2t. En el otro, entonces, acá tengo x es igual a 0. Entonces, la raíz de 2t es igual a 0. Entonces, t es igual a 0. Verifiquemos. T igual a 0. Entonces, con t igual a 0 nos da este punto. Bien. Vamos al siguiente. Con t igual a 0. Esto es 0. Nos da este punto. Correcto. Listo. Entonces, este sí es. Vamos al otro. ¿Qué es lo que hacemos? Igualamos de nuevo. Nos queda raíz de 2. T es igual a ¿qué? A la raíz de 2. T es igual a 1. Comprobemos. En el siguiente. T igual a 1. ¿No es cierto? Correcto. T igual a 1. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. Correcto. Entonces, ¿va desde dónde? Desde 0 a 1. Esta es la integral que deben solucionar. ¿Me ayudan, por favor, con el valor? Pi medios. ¿Cuánto? Pi medios. ¿Pi medios da? Sí. Ok. Si da pi medios, listo. Creo que bien. Verificarán todos, ¿ya? Listo. Vamos entonces a... vamos a analizar... No, ingeniero, está mal. Es raíz de 2 más logaritmo de 1 más raíz de 2. Raíz de 2 más... Logaritmo de 1 más raíz de 2.
Ya verificarán entonces cualquiera de los dos. ¿Sí? Bien. Ya eso es integración, ¿no es cierto? Ustedes ya son expertos en eso. Se supone, ¿no? Bien. Veamos lo siguiente. Nos dice, se hace la curva de intersección del cilindro parabólico. Nos dan un cilindro ahí, miren. X al cuadrado más 2y. ¿Sí ven? Y la superficie 3z igual a xy. Bueno, esta es una bastante rara. Esta superficie, un poquito complicada de graficar en realidad. Esto es con software, ¿sí? Encuentra la longitud exacta de C del origen al punto 6, 18, 36. ¿Listo? Entonces, la intersección de dos superficies, recordarán, nos da una curva, ¿de acuerdo? Entonces, esa curva es lo que está pidiendo que se determine su longitud, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos determinar? ¿No es cierto? Nuestra función o nuestro vector posición que represente esa curva, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente nos tocaría parametrizar esa curva. ¿Cómo lo haríamos? Tomamos, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Podemos poner y. Miren que los dos podríamos analizarlo con cualquiera de ellos. Podemos decir y es igual a x al cuadrado sobre 2. Este también contiene x. Entonces podemos nosotros también decir que y es igual a 3z, ¿no es cierto? 3z sobre x, ¿sí? Si igualamos las dos, ¿no es cierto? Porque es intersección, tendríamos x al cuadrado sobre 2 es igual a 3z sobre x. Este nos quedaría, ¿no es cierto? X al cubo, y este nos quedaría 6z. Entonces podemos decir que z es igual a x al cubo sobre 6. Listo. Entonces ya tenemos nosotros tanto y como z, y por lo tanto podemos decir que x es igual a t, y es igual a t al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Y z es igual a t al cubo sobre 6. Es decir, nuestro vector, ¿no es cierto?, es t en i más t al cuadrado sobre 2 en j y más t al cubo sobre 6 en k. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro vector que representa esa curva de intersección. ¿Qué es lo que hacemos? Necesitamos determinar los valores de t. El punto nos dice 0, 0, 0 y el otro nos dice 6, 18, 36. Entonces, de 0, 0, 0 es fácil. Este t es igual a 0. En este punto, entonces, en el punto 0, 0, 0, el t es igual a 0. Directo, ¿no es cierto? No hay problema. Ahora, en el punto 6, 18, 36. Veamos, entonces, directamente con este t igual a 6. Veamos si es que es verdad o si realmente este punto está sobre esa curva. Es 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos 36 para 2 nos da 18. ¿Sí? Acá tenemos 6 al cubo. 6 al cubo sobre 6. Se simplifican los al cubo, ¿no es cierto? Y me queda al cuadrado, y este 6 con este 6, ¿no es cierto? Y nos queda simplemente 6 al cuadrado. 6 al cuadrado tenemos que es 36, correcto. Entonces, el t ha sido igual a 6. Listo. Ahora sí, ya tenemos los datos suficientes. Ahora sí, vamos a determinar entonces la longitud. Sería, la longitud es igual a ¿qué? Desde 0 hasta 6, ¿no es cierto? Obviamente es del módulo de t. El módulo no lo hicimos, es decir, nos falta derivar esto de aquí. Entonces, prima de t, ¿sí? Eso no me di cuenta que faltaba. Entonces esto es igual a i más
Obviamente aquí 2, nos va a quedar solamente t, ¿no es cierto? Y más, en este caso tendríamos t al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? En K. Por lo tanto, ese módulo nos va a quedar de 0 a 6 y tendríamos la raíz 1 al cuadrado es 1, más t al cuadrado, más t a la cuarta sobre 4. Esto con respecto a t. ¿Sí? Entonces, veamos. Miren, el doble producto del primero por el segundo. Si da, miren que podemos hacerlo lo siguiente. De 0 a 6, y miren, la raíz de 1 más un medio t al cuadrado y esto al cuadrado. ¿Sí? De acuerdo. Este siempre es positivo, no es negativo, una función par, por lo tanto, simplemente nos queda la longitud. Recuerden eso, esto es par, por eso directamente podemos simplificar si no nos hubiese quedado el módulo, ¿no es cierto? Entonces, la integral de 0 a 6 y tendríamos 1 más un medio t al cuadrado y esto con respecto a t. Terminen de hacer esto de aquí, ¿cuánto nos da? $42. 22. Listo. Gracias. Bien, tenemos nosotros que ha sido una longitud de 42. Obviamente aquí podemos decir unidades, no nos dio una unidad en particular, entonces simplemente unidades o lo dejan ahí nada más, no hay problema. ¿Sí? Bien. A ver, si ustedes se acuerdan en ecuaciones paramétricas lo que les había indicado, que una curva puede estar representada por diferentes ecuaciones paramétricas. La misma curva puede estar representada por muchas o diferentes ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Entonces, una función vectorial de igual manera, ya que, ¿no es cierto?, se basa en las ecuaciones paramétricas para formar, ya que las ecuaciones paramétricas son sus componentes en una función vectorial, entonces, obviamente, una función vectorial también puede ser representada, o una curva, en realidad, podrá ser representada por diferentes funciones vectoriales. Por ejemplo, tenemos nosotros la curva alargada, ¿sí? La cual se representa mediante esta función vectorial, ¿sí? Esta función vectorial, bueno, nos dice solamente queremos representar desde 1 hasta 2, ¿de acuerdo? Pero en ese punto, es decir, desde 1 hasta 2, esa misma curva, ese segmento de curva que nosotros tenemos, ¿sí? Básicamente también podrá estar representada mediante esto de aquí, pero obviamente ya no va a ser el mismo intervalo, sino va a ser, perdón, aquí es U, ¿sí? Aquí es U. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Ya va a estar entre 0 y logaritmo de 2, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre estas dos ecuaciones, o estos dos vectores, simplemente es la relación de t es igual a e a la u. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La distancia o la longitud de arco ha cambiado, no ha cambiado, es la misma longitud, ¿sí? La misma longitud de arco es entre esos dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces ha sido representada mediante otra forma, nada más, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos ahora la longitud de arco y decimos nosotros, bueno, tenemos nosotros una curva, esta curva digo, bueno, voy a empezar o voy a analizar
con un R de A, es decir, con T igual a A, pero a mí me interesa, ¿no es cierto? No tengo el punto final, es decir, no tengo el T final. Sino a mí me interesa tener, ¿no es cierto?, una función vectorial, ¿sí? Pero una función vectorial de longitud de arco. Es decir, que cuando yo quiera reemplazar el valor de t, un t diferente, ¿no es cierto? Un t, digamos que esto sea 0, a igual a 0, y digo, bueno, quiero, ¿cuál es la distancia cuando sea t igual a 2, cuando sea t igual a 100, cuando sea t igual a 1000? Simplemente reemplazo en la ecuación vectorial, es decir, evalúo en la ecuación vectorial que yo obtenga. ¿Cómo lo hago eso? Simplemente determino una función de longitud de arco, simplemente integrando, ya no, este es un punto definido, sí, pero el punto final ya no va a estar definido. ¿De acuerdo? O sea, como bien dicho, ya no va a ser, no voy a tener un punto final, porque obviamente sí va a estar definido, pero obviamente no voy a tener el punto final. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, simplemente nos va a quedar de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, eso de ahí, a nosotros tener ya una función de longitud de arco, si se dan cuenta que esa función de longitud de arco, ¿sí? La distancia, ¿de qué va a depender? Del valor de t que reemplacen aquí. ¿De acuerdo? Pero entonces, si ustedes derivan este de aquí, de ese a de t, ¿por qué? Porque ese va a depender de t. Si derivan, ¿qué es lo que les va a quedar? Esto es el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, lo cual, de ese a de t, es igual a ¿qué? A r' de t en módulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? Si se dan cuenta, si la curva r de t ya está en función del parámetro t, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos el s de t, ¿no es cierto? Esta s de t es una función de longitud de arco. Y está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? ¿Qué función esta de aquí que teníamos inicial o el t va a depender también de s? Si s depende de t, va también a hacer que t dependa de s, de la longitud de arco. Es decir, si yo tengo, no solamente si, por ejemplo, ustedes ya de t de arco, les queda con respecto a t, pero si ustedes tienen el valor exacto de S, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? También podrán encontrar, con ese valor exacto de S, ustedes podrán encontrar el valor de T, ¿no es cierto? Entonces, el T va a depender también de S. Entonces, la ecuación que ustedes les va a quedar es una R de T de S. Una función composición. Es decir, si ustedes saben que desde este punto hasta este punto S es igual a 3, ¿qué es lo que va a suceder? Con S igual a 3, al hacer esto se llama reparametrizar con respecto a la longitud de arco. Es decir, si ustedes conocen los valores de longitudes, más no los valores de t, lo podemos dejar de esta manera, en la cual, si ustedes saben que S es igual a 3, simplemente evalúan directamente en la función reparametrizar. ¿De acuerdo? Miren, esto ya no sé ni por qué he puesto de nuevo, pero bueno, no pasa nada. Bien,
Nos dice, respecto a la longitud de arco, medida desde el punto 1,0 en dirección en que se incrementa. Exprese la reparametrización en forma más sencilla. Bien, hagamos entonces este ejercicio. ¿Sí? A ver. Tenemos, ¿no? De t, ¿sí? Si lo vamos derivando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos quedaría? A ver, esto de aquí nos va a dar negativo, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos aquí 2 por 2, 4, nos quedaría 4t, sobre, nos quedaría el denominador, que es el cuadrado, t al cuadrado más 1. Esto es en i, ¿no es cierto? Más, veamos este de acá, nos quedaría, en este caso ya es un poco más, para no equivocarme, para poder simplificar, ¿no es cierto? Pongamos de, tendríamos nosotros los 2t, por los 2t nos queda 4t al cuadrado, ¿sí? Obviamente este de aquí va a estar en j, sobre t al cuadrado más 1, esto al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? R' de t es igual, ¿no es cierto?, a los, pongamos ¿no es cierto?, de una vez, bueno, pongamos los valores, 4t, ¿no es cierto?, negativo, t al cuadrado más 1, esto al cuadrado, esto es en i, más aquí miren lo que tenemos, 2t menos 2t sería 2t al cuadrado, ¿no es cierto?, esto de aquí con este de acá, más 2, pero este es negativo, ¿sí?, sobre t al cuadrado más 1 y esto al cuadrado. Ahora, si nosotros determinamos el R' de t, un módulo, por supuesto, tendríamos una raíz, tendríamos el cuadrado ahí, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría, por ejemplo, 16t al cuadrado sobre t al cuadrado más 1 elevado a la cuarta, más, bueno, podemos sacar factor común el 2, nos va a quedar 4, ¿sí? Y podemos dejarlo simplemente en el otro sentido, ¿no es cierto? En vez de tener 1 más, puedo sacar factor común el menos 2 en realidad. Nos quedaría t al cuadrado menos 1 y esto al cuadrado. Sobre t al cuadrado más 1 y esto a la cuarta. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El s de t es igual a la integral. ¿Desde dónde nos dice? Punto 1,0. Vamos a ver. 0. Con t igual a 0. ¿Sí ven? Directo aquí. Aquí está, directo de hacerlo. Con t igual a 0. Entonces, 0 hasta t. ¿De acuerdo? Y nos quedaría entonces la raíz. Obviamente, en vez de t, ¿no es cierto? Vamos a ponerle u, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a ponerlo. Simplemente, a ver, aquí sería 4u a la cuarta, ¿sí? Más, aquí tenemos el doble, a menos 8u al cuadrado más 16u al cuadrado, nos queda más 8, ¿no es cierto? U al cuadrado. Más, nos quedaría 4 nada más, sobre u al cuadrado más 1, esto a la cuarta. ¿Sí? Entonces, esto de u. Bien. Simplemente, si le ven esto de aquí, nos quedaría la integral de 0 a t, sería la raíz de 4u al cuadrado más 1 al cuadrado sobre u al cuadrado más 1 elevado a la cuarta de u. Sería igual a la integral de 0 a t, nos daría la raíz de
miren, le podemos, ¿no es cierto?, a la final simplificar, ¿no es cierto? Nos quedaría 4 sobre u al cuadrado más 1, y esto al cuadrado, de u, y por lo tanto la integral sería el s, será igual a ¿qué? A la integral de 0 a t de 2 sobre u al cuadrado más 1 de u. ¿Sí? Entonces, si nosotros realizamos esta integral, simplemente, a ver, este 2 fuera, y tendríamos la tangente inversa, ¿no es cierto?, de u, de 0 a t. Esto lo que nos da es una función, si se dan cuenta, de longitud de arco con respecto a la variable t. Entonces, ¿qué nos queda? 2. Obviamente la tangente inversa de 0 nos da 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La tangente inversa de t, ¿no es cierto? Entonces, miren qué es lo que nos quedó. Esto de aquí, lo voy a poner con otro color hacia arriba. S es igual a 2 tangente inversa de t. ¿Sí se dan cuenta que existe? Si ustedes conocen t, pueden conocer s, es decir, la distancia directamente. Pero si ustedes conocen s, pueden conocer el valor de t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de parametrizar? Despejen el t. Y el t, lo que les va a quedar es tangente de s sobre 2. Listo, ya tienen esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Este t van a reemplazarlo aquí. ¿Sí? Y si lo reemplazan, simplemente tendrán que el R de T de S, es decir, la reparametrización, ¿no es cierto? ¿Qué les va a quedar? Un 2 sobre la tangente al cuadrado de S sobre 2, ¿no es cierto? A su 1, menos 1, esto es en y más 2 la tangente de S sobre 2 sobre la tangente al cuadrado de S sobre 2 más 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto en J. Obviamente aquí ustedes podrán ir trabajándole eso, ¿no es cierto? Simplemente lo puedan trabajar un poquito más. Por eso dice exprese de forma más sencilla. Está un poquito medio complicado esto de aquí, o más bien dicho largo, no complicado. Ah, pero miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos? 1 menos tangente al cuadrado de S sobre 2. Y abajo, 1 más tangente al cuadrado de S sobre 2. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que tenemos? 2, la tangente, bueno, esto de aquí ya, igual. Pero esto de aquí, recuerden que la tangente al cuadrado es la secante al cuadrado. Entonces pueden dejarlo como secante. ¿Sí? Lo cual les va a dar 2 tangente, ¿no es cierto?, de S sobre 2 coseno de S sobre 2. ¿De acuerdo? No sé si me están siguiendo esto de aquí. ¿O prefieren ingeniero. que se lo haga? ¿Qué opinan? ¿Prefieren que se lo haga? ¿O sí le pueden simplificar? Sí, y una pregunta. Dígame. El cero como límite de integración, ¿por qué le puso directamente ya cero? Por esto de aquí. Porque me da el punto inicial. Ya. Y el punto inicial nos dice 1 es esto. 0 es esto. ¿Sí? Para un valor de t es particular. Y el t particular era t igual a 0. Ya, listo, ingeniero, eso. Gracias. ¿Listo? Bien, entonces, miren. Voy a solo elaborar un poco esto de aquí y les indico qué es lo que estaba haciendo elementalmente. ¿Sí? A ver, listo. Miren, ¿qué es lo que tienen aquí? R
pueden decir R de S, porque ya está, ¿no es cierto? Con eso, el R de T de S, si quieren ponerlo, simplemente sería, en este caso, miren, el 1, lo que me va a quedar es 1 menos T al cuadrado S sobre 2, ¿sí? Tangente, perdón, tangente al cuadrado S sobre 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 1, 1, sobre 1 más tangente al cuadrado de S sobre 2. Esto es en I. Más, miren aquí, esta es la secante, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? 2 tangente de S sobre 2. Este de aquí es secante al cuadrado. Y si hacemos secante, recuerden, la secante es 1 sobre coseno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Coseno al cuadrado de S sobre 2. Y esto es en J, directamente, ¿sí ven? ¿De acuerdo? Pero este también es secante, si se dan cuenta. ¿Sí? Este también es secante. ¿Qué podríamos entonces hacer? De S nos va a quedar entonces, si es secante, nos va a quedar en el numerador, ¿qué cosa? El coseno al cuadrado de S sobre 2 menos, miren, como es coseno, la tangente, ¿qué es? Tangente es seno sobre coseno. Los cosenos al cuadrado se nos van. Y nos queda seno al cuadrado de S sobre 2. Esto de aquí es en I. Más, acá, ¿qué es lo que sucede? La misma situación, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer? La tangente, ¿qué es? Seno sobre coseno. Y acá también tenemos coseno al cuadrado. ¿Qué es lo que nos va a quedar? 2 seno de S sobre 2 por el coseno de S sobre 2. Esto es el 4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inge, ¿y siempre tenemos que dejarle simplificando o si podría quedarle como deja usted o siempre debemos simplificar? Acá el problema es que si se necesita hacer otro trabajo, bueno, algunos cálculos adicionales, esto es demasiado largo. Es preferible reducirle esto de aquí. Si se dan cuenta, ¿esto qué es? Ángulo doble, ¿no? ¿Esto qué es? De igual manera. ¿En qué les queda? Coseno de S en I más seno de S en J. Ya está. Trabajar con esto. Y trabajar con esto, ¿cuál es más fácil? Con este, ¿no es cierto? Obviamente, aquí se lo hizo. Ya es decisión de ustedes si lo hacen más pequeño o no, pero en este caso está pidiendo una forma más sencilla, por lo tanto, de ley nos toca llegar a esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Uy, ya nos queda, ya se nos fue el tiempo. Pensé en ver algo más. Bueno, ya nada, no pasa nada. La próxima clase terminamos la unidad, eso sería el día lunes. Entonces, este viernes, recuerden, vamos a hacer un solo AP de lo que son funciones vectoriales. Como verán, es bastante corto realmente la unidad, sino más fue que la clase anterior, digamos que media clase, prácticamente nos pasamos de la parte de gráficas, ¿no es cierto?, de superficies cuadráticas. Entonces, aunque es muy importante también eso, entonces, no, realmente decir perder clases no fue perder en realidad, porque aunque haya quedado claro eso de ahí de las gráficas, estoy conforme. Entonces, como es esto de funciones vectoriales es bastante corto, tenemos un solo AP, lo cual nos falta, no hemos llegado, o sea, los conceptos básicos hemos visto, pero no hemos llegado a determinar, o más bien dicho, a ver otros conceptos un poquito más importantes sobre este tema, lo cual el AP lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿sí? Esta semana les toca descanso, entonces, a fuerza. ¿De acuerdo? Listo, gente. Pero
bueno, estas semanitas se salvan, las siguientes ya no, porque ahí sí ya vamos al hilo, ¿sí? Ya sería, la siguiente semana ya haríamos de derivadas parciales, de la siguiente semana ya haríamos aplicaciones, y la siguiente, ¿no es cierto? Ya estaríamos hablando de integrales. Entonces, solo esta semana estarían, digamos, un poco de vacaciones. ¿Sí? ¿Y cuántos APEs teníamos que hacer en total? Vamos, 4 APEs lo vamos a hacer. ¿Sí? Yo. Quiero equilibrar lo que hicimos en la primera parte. ¿Sí? La primera parte, en primer aprovechamiento hicimos 4, aunque se calificó 3, ¿no es cierto? Y en la segunda parte también quiero hacer 4 APEs. ¿Sí? Ya, ingeniero. Listo. Y hay que dejar, obviamente, al menos 1 o 2 semanas hay que dejar para las sustentaciones. No se olvidarán que tenemos que hacer también las sustentaciones. Entonces, esas semanitas de AP, o esos viernes, los últimos viernes, vamos a utilizar para lo que es sustentaciones. ¿Sí? Bien. Listo, entonces, que tengan una buena semana y hasta el día lunes. Pasen bien. Gracias, ingeniero. Igualmente, Gracias. ingeniero, muchas gracias. Igualmente.